Bienvenidos sean todos a nuestra reunión dominical de la Gran Familia Vida. Mi nombre es Isabel Valenzuela y quiero agradecerles a todos ustedes por estar allí conectados desde las diferentes redes sociales para juntos recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros el día de hoy. Me gusta cuando la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios está allí. Por eso, no dudes que Dios está contigo. Ahora desde tu cuarto o las salas de tu casa, donde estés, te invito a cantar y alabar el nombre de Jesús. ¡Vamos! Buenos días, iglesia. ¿Estás listo y preparado para alabar y adorar al Señor en esta mañana? Vamos ahí. ¡Woo! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Vamos! Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor, gracias. Te levantaste con poder, Señor. Tú tienes la victoria. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro pecado en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sublime amor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me
Muy buenos días, mi querida familia Iglesia. Qué alegría me da de poder compartir una vez más con ustedes, un domingo más. Gracias por permitirme entrar a sus salas, a su comedor. Algunos de ustedes están acostados en sus camas viendo a través de la televisión y qué alegría es poder compartir con ustedes. En esta mañana voy a continuar una serie que iniciamos el domingo pasado, que la titulamos El mandamiento más importante. Y quiero introducir el tema de hoy, que es nuestro segundo mensaje. Lo vamos a concluir esta serie la próxima semana. Recordando, mientras estaba pensando y trabajando en la elaboración de este mensaje, me acordé de unas pequeñas tarjetas cuando Alexandra y yo éramos unos muchachos, todavía no estábamos casados, y estábamos en ese, usted sabe, ese coqueteo de me gustas y estas cosas de muchachos. En ese tiempo que estábamos en eso, habían unas tarjetitas que fueron muy famosas. No habían WhatsApp ni nada de lo que hoy usan los muchachos, pero intercambiábamos tarjetitas y yo así se llamaban, decía Amores. Quiero mostrarle ahora dentro de un ratito algunas de ellas, pero hablando con mi esposa, yo le dije, mi amor, ¿tú te acuerdas de esas tarjetitas? Y dice, no solo me acuerdo. Fue a un lugar que ella tiene una caja donde tiene recuerdos y encontró una de esas tarjetas y dice, y si busco me voy a encontrar algunas más. Y me sacó una de ellas que yo le regalé en ese día y me impresionó mucho poder leerla una vez más. Esas tarjetitas, quiero ilustrar eso por favor, si pueden ver esta imagen donde dice, y pueden ver las tarjetitas. Algunos de ustedes se acordarán muy bien de ellas, quizás somos bastante contemporáneos algunos, y dice amor es, y por ejemplo esta, la primera que vemos aquí, dice la puntada más linda, y ahí se ve ese cuidado de la niña cosiendo el pantalón del niño, ¿no? O esta otra que dice el amor es el ingrediente extra, están los dos cocinando y ven la carita de ella complacida de su novio. O esta que es muy buena también, dice amor es nunca decir te lo dije. O esta otra, amor es desear pasar más tiempo juntos. Como pueden ver, era una forma de caricatura en donde podías definir el amor y hay un sinnúmero de estas tarjetitas que fueron famosas en ese tiempo y definían el amor de muchas formas, hasta de cosas tontas, pero que es amor cuando se hacen juntos, ¿verdad? Y cuando yo estaba recordando esto, y ya les dije, es que esto tiene una implicación muy personal acá también, decidí y me trajo a la mente esta idea. Si tuviéramos una tarjetita que no exprese el amor entre un hombre y una mujer, sino el amor entre Dios y el ser humano, o mejor dicho, el ser humano y Dios, ¿cómo sería? Y así diseñé esta otra tarjeta que quiero que la veamos aquí, donde podemos ver una representación de Dios abrazando a un ser humano, a un hombre, y pusiéramos esta tarjeta, le diéramos el mismo sentido de las otras tarjetitas de amores. ¿Qué podríamos decir acerca de qué es amor para Dios? No de Dios para nosotros, sino de nosotros, los seres humanos, hacia Dios. Porque el amor de Dios hacia nosotros es misericordia, compasión, perdón, gracia, misericordia, ya lo dije, pero no dejo de decirla porque de esa es la que vivimos. El amor de Dios es sacrificio, es dar, es muchas cosas por nosotros. Pero la pregunta es, una palabra que pueda definir nuestro amor hacia Dios, ¿cuál sería? Y de eso es lo que hoy quiero que hablemos. La semana pasada empezamos esta serie utilizando el texto de Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Y si usted no me escuchó la semana pasada, le invito a que pueda ver el video luego. Lo puede ver aquí en los archivos de YouTube del canal de la iglesia. Va a poder ver la primera parte de esta serie. Utilizábamos el texto de Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Déjenme darle un poquito del contexto. Jesús está discutiendo con unos religiosos, jefes de los religiosos, y le hacen una pregunta acerca de la resurrección. Un grupo
una secta de los judíos que se llamaban los saduceos, que una de las características era que ellos no creían en la resurrección, no creían en nada realmente después de la muerte, nada espiritual pareciera. Y Jesús le contesta esa pregunta sobre la resurrección de una manera magistral, utilizando textos del Pentateuco, un libro que ellos se llenaban la boca de orgullo, reconociendo, diciendo que lo conocían de principio a fin. Y Jesús utiliza esos mismos textos y los cachetea de vuelta, al punto que su respuesta impresionó también a otros religiosos que estaban ahí, pero de la secta de los fariseos, una opuesta a los saduceos, que aunque eran opuestas, se habían puesto de acuerdo para atacar a Jesús. Bueno, uno de estos hombres fariseos, al escuchar la respuesta de Jesús a los saduceos, quedó asombrado y le hizo una pregunta a Jesús. Pero interesantemente, el contexto nos da a entender de que el móvil no era para atacar a Jesús, no era para como los anteriores, para tratar de encontrar a Jesús en alguna falla, sino que este hombre pareciera que estaba sinceramente interesado en conocer un poco más de cómo Jesús pensaba. Y le hace una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contesta esa pregunta y vamos a leer en el verso 29, la contesta del 29 hasta el 34, del 29 al 34 está la respuesta de Jesús, pero la contesta con dos versos. Una idea es ama a Dios y la otra es ama a tu prójimo. Hoy vamos a ver la primera parte de la respuesta, ama a Dios, y la próxima semana es ama a tu prójimo. Vamos a verlo y concluimos esta serie. Pero quiero que vayamos a esta primera parte de la respuesta de Jesús, que sorprendió de una manera que el escriba, que además de fariseo, era un escriba. Un escriba, como lo dije la semana pasada, era un hombre que se encargaba de interpretar el texto bíblico. Es una especie de lo que para nosotros el día de hoy, más o menos, porque no es exactamente igual, pero era una especie de abogado, de alguien que interpretaba la escritura y la aplicaba a los diferentes problemas o circunstancias que le traían a ellos para que resolvieran. Era un hombre muy docto en las escrituras. Era alguien que por su profesión y por su característica de fariseo, desde muy niño era alguien que había aprendido grandes porciones de la Biblia. Era un hombre conocedor de la escritura. Y Jesús le contesta con un texto que era harto conocido por cualquier judío piadoso, no solo de hace 2000 años, sino aún de los de hoy en día. El Shema, Oye Israel, es verso, son un grupo de versos, pero este verso es un verso que repetían 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Cualquier judío piadoso en esa época, y aún todavía, si es piadoso, si es religioso, se encontrará orando y recitando el Shema, o Shema, ¿verdad? Y vemos a Jesús respondiéndole y también le agrega, y en esto consiste lo asombroso de la respuesta de Jesús, es que Jesús, aun cuando cita Levítico 19, 18 y que habla de ama a tu prójimo, otro texto conocido también, que no era algo extraño, pero era la primera vez que un maestro unía ambos textos y los volvían una sola respuesta: ama a Dios y ama a tu prójimo. Jesús estaba dando una lección que impactaría de ahí en adelante a todos los seguidores de Jesús, pero especialmente sorprendió a ese rabino, a ese maestro de la ley, porque Jesús estaba diciendo: una cosa no existe sin la otra. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestros semejantes. Y tal cosa no hay forma de separarla. Jesús estaba hablando de esa manera. Y eso fue lo que hizo asombrosa la respuesta. Y vimos la semana pasada cómo este hombre, al escuchar la respuesta de Jesús, su mente se voló, la verdad. Ahora bien, Jesús nos enseña de que no hay cosa más importante para ti y para mí como seres humanos de amar a Dios
y de amar a nuestro prójimo o a nuestro semejante. Vamos a ver hoy qué es amar a Dios. Por eso les ilustraba a través de estas pequeñas tarjetitas. Si tuviéramos que hablar del amor de nosotros hacia Dios, ¿qué es amor? Amor es, eso es lo que quiero que descubramos. Vayamos a Marcos, 12, 30, 28, y vamos a ver en el verso 29 la respuesta, la primera parte de la respuesta. Dice Marcos 12, 29. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Verso 30. Por lo tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús, al responderle a ese escriba, cita un texto que está en Deuteronomio, capítulo 6, en el verso 4 y 5. Eso es un texto que él utiliza. Y yo creo que esa es la base que debemos ir hoy si queremos de entender qué quería Jesús decir con ama a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Vayamos al texto que Jesús usó. Ahora bien, mi invitación para ti entonces es que vayas a Deuteronomio, al capítulo 6. Pero antes de leer el capítulo 6 de Deuteronomio, déjame por favor darte un pequeño contexto acerca de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, o de los primeros 5 libros de la Biblia, y fue escrito por Moisés en un momento de recapitulación. Estaban por entrar a la tierra prometida y él toma un momento y recapitula o repasa todos los eventos que habían sucedido desde la salida de Egipto hasta este momento. Habían pasado casi 40 años próximo a cumplir 40 años, y una gran parte de la población que en ese momento estaba había nacido o era muy pequeña cuando salieron de Egipto. Una gran parte de esa población que salió de Egipto, por la rebeldía y la dureza de su corazón, habían perecido en el desierto. Dice la Escritura que todo hombre arriba de 20 años de edad que salió de Egipto murió en el desierto, con excepción de algunos cuantos: Moisés, Aarón, Josué, Caleb. Pero con excepción de ellos, hasta donde entendemos, todos los hombres arriba de 20 años de edad murieron. Y también murieron otros, mujeres y niños también murieron en el camino. Así que había toda una generación nueva que había nacido o había crecido y se había hecho adulta en este trayecto de 40 años. Y era necesario que ellos recordaran, o que recordaran para siempre, entendieran cómo Dios y por qué Dios los había sacado de Egipto. Y la idea básica era que Dios los había sacado de Egipto para que fuesen su pueblo. Dios quería que ellos fueran su pueblo y que al mismo tiempo fueran una representación de Dios al mundo. Eran agentes de Dios para el mundo. Eran los que iban a ser sacerdotes de Dios para el mundo. Eran aquellos que iban a presentarle a Dios al resto del mundo. Y Dios los extrae, dice el salmista, con brazo fuerte y mano extendida, dice, los saca de Egipto y los trae a la tierra que fluye leche y miel. Y en este momento Moisés le está recordando a ellos lo que Dios le había ordenado. Verso 1, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al 5. Verso 1, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Ahí es yo te enseñara, es Moisés. Para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Recuerde, poner en práctica, esa es una clave. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. ¿Cómo van a honrar al Señor su Dios? Cumpliendo todos los preceptos y mandamientos. ¿Y cuál será la consecuencia de cumplir todos esos preceptos y mandamientos? Que te doy, dice, para que disfrutes de larga vida, para que te vaya bien. Verso 3.
escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Otra vez, si obedecemos, te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Verso 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Aquí viene la cita directa que Jesús hizo en Marcos, la toma de este verso de Deuteronomio. Escucha, oye en hebreo, Shema, dice Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Cuántos señores hay? Uno, a uno solo, ¿ok? Versículo 5, ama a ese único Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa fue la cita que Jesús tomó como referencia cuando le contesta al escriba en Marcos capítulo 12. Es importante que repasemos esto, porque como les dije, Dios sacó al pueblo de Israel para que fuesen su pueblo. Sacó al pueblo de Israel de Egipto para que fuesen su pueblo, para que Él sea su padre, para que Él sea su Dios y ellos sean sus hijos, ellos sean su pueblo. Pero tenían que amarlo a Él y obedecerlo. Si volvemos a la foto de la tarjetita que yo fabriqué aquí, dice, amor es, si tiene que verla con Dios, para mí amor es obedecerlo. El amor a Dios, el amor que Dios espera de sus hijos, de su pueblo, de ti y de mí, es que le obedezcamos, es que le prestemos atención, es que lo tomemos en cuenta, es que realmente lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. ¿Saben? Yo estaba conversando con mi esposa de esto y ella me compartió algo que escribió en su devocional. Yo mientras hablaba con ella me trajo esto de su devocional y quiero leérselo. Le pedí permiso para que me lo prestara y quiero que usted lea algo que mi esposa escribió sobre este tema que estamos hablando. Dice, mi esposa escribió en su diario, si amas a Dios, tu vida tendrá sentido y entonces serás feliz. Quiero detenerme un momento ahí. Si amamos a Dios, dice, nuestra vida tiene sentido y eso como consecuencia traerá felicidad. ¿Ok? Note la progresión. Amo a Dios, encuentro sentido, entonces soy feliz. La felicidad y el bien, el disfrute, es una consecuencia de haber encontrado mi propósito al amar a Dios. Mi esposa siguió diciendo, porque la vida del ser humano encuentra su sentido en el momento que empieza a amar a Dios más que a todos los demás. Y si usted recuerda lo que acabamos de leer en Deuteronomio, que nuestro Señor Jesús citó alrededor de 1500 años después, lo que Jesús estaba diciendo es, ama a Dios, pero ámalo con todo tu ser, con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ámalo a Él, porque Dios es uno. Miren, ámalo. Como consecuencia, entonces vendrá el éxito y la bendición. Amor es obedecer a Dios. El Señor dijo, si me obedeces, si te esfuerzas en obedecerme, te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abunda leche y miel. Eso lo escribió Moisés, o Moisés vivió alrededor del año, aproximadamente el año 1500 antes de Cristo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida? Bueno, vamos a ponerle fast forward o vamos a adelantar la cinta. ¿Y qué le parece si nos vamos del año 1500 al año 590, 580? O sea, más o menos 1000 años después, está
Jeremías, el profeta, hablándole al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén. Y una lectura que es difícil de leer, pero note lo que Dios le había dicho le estaba diciendo al pueblo de Israel. Verso 22 del capítulo 7 de Jeremías, por favor léalo conmigo allí en su pantalla. En verdad, hablando Jeremías de parte de Dios, dice: en verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, recuerde, 1000 años después de eso, no les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. ¿Saben lo que está diciendo el profeta Jeremías? El amor a Dios no tiene que asociado a nada de ritos, nada de comportamiento religioso, nada de holocaustos y sacrificios. Y por favor le ruego que me mire un momento. Amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios no es venir a la iglesia, no es cantar, no es ni siquiera leer la Biblia, no es ni siquiera orar. Eso no es amar a Dios. Usted dirá: pastor, entonces no oro o no leo. No estoy diciendo eso. Es que eso no es suficiente. ¿Saben? El escriba que se acerca a Jesús y le dice: ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le contesta con Deuteronomio 6:4. ¿Saben? Ese escriba se sabía ese verso, hasta sabía cuántas letras había. Escúcheme muy bien, cuántas letras habían en cada línea del texto. Esa gente tenía un conocimiento del texto impresionante. No era nada nuevo lo que Jesús le estaba diciendo al escriba. Ya les digo, ese escriba se sabía ese verso de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Bueno, ellos leen así, de izquierda a derecha. Así que se lo sabían derecha, izquierda y izquierda a derecha. Era un hombre que no tenía, eso no estaba sorprendiendo absolutamente a nada al escriba. Y Jesús le está diciendo algo que él sabe a la saciedad, pero que no lo estaba poniendo en práctica. Y miren qué interesante, el mensaje de Moisés, año 1500, en el año 580 y tanto, Jeremías habla, y el reclamo de Dios es que ustedes pensaron que yo les había ordenado ¿qué? Cosas de holocaustos y sacrificios. Quiero que vaya conmigo al verso 23. Lo que sí les ordené, léalo por favor ahí conmigo. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Miren, en mi Biblia está en negrita y en mayúscula esa palabra, subrayada y en mayúscula. Obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Miren que es idéntico. El reclamo de Jeremías en el año 580 es idéntico al reclamo no es reclamo, porque Moisés no estaba reclamando, al recordatorio de Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Ustedes son mi pueblo, yo seré tu Dios. Ustedes son mis hijos, yo seré tu padre. Pero no se trata de hacer cosas religiosas, no se trata de llevar una Biblia debajo del brazo, se trata de obediencia. Obedéceme. Si me obedeces, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordené. Es lo mismo, obedéceme, a fin de que les vaya bien. Si yo pudiera ahora mismo preguntarles a todos ustedes y poder ver sus manos, ¿cuántos quieren que les vaya bien? Todos y cada uno de nosotros, incluyéndome, levantaría la mano. A mí, yo quiero que me vaya bien. Ahora bien, este es el problema, que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y es que pensamos que si somos fieles a nuestros ideales, si somos fieles a nuestras ideas, si somos fieles a nuestras metas, si somos fieles a nuestros propósitos, si somos fieles a cómo concebimos la vida, a nuestros paradigmas, somos fieles a nosotros mismos y nos esforzamos y nos desvelamos temprano y nos trasnochamos y nos acostamos muy de noche, vamos a lograr las cosas. Y yo te voy a decir algo, uno puede lograr algunas cosas de esa manera, pero la verdadera felicidad no es el producto de seguirte a ti, es el producto de seguirlo a Él
con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que tú eres. Porque cuando un hombre o una mujer ama a Dios, encuentra su propósito, y cuando encuentras tu propósito, como consecuencia alcanzas la felicidad. Ahora bien, ¿por qué no lo hacemos? Es que ese camino no es tan rápido como yo quisiera. Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz rápido. Yo no quiero sufrir. Y esto es una verdad. Obedecer a Dios no es instantáneo el que vas a encontrar tu propósito y vas a lograr la felicidad. No es instantáneo. Pero como queremos una satisfacción inmediata, queremos vivir ahora, porque como dice una propaganda, la vida es ahora, ¿sabes? Entonces el camino de la obediencia a Dios es un camino muy lento. Yo prefiero hacer lo que a mí me da la gana. Porque si yo hago lo que a mí me da la gana, voy a tener satisfacción. El problema es que esa satisfacción es momentánea, efímera, pasajera, terrenal y por lo tanto tiene fin. Pero el que ama a Dios no solamente será bendecido aquí, sino bendecido para siempre. Miren, necesitamos encontrar un enfoque correcto de esto. Para ustedes y como para mí, este verso es de ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No es nada nuevo. El asunto no es novedad. El asunto es cuánto lo estamos poniendo en práctica. ¿Cuánto lo estamos poniendo en práctica? El reclamo de Jeremías fue ese. Les dije que me obedecieran y no lo hicieron. Y lo que yo sí espero es que me obedezcan. Es que se conduzcan conforme a todo lo que yo les he enseñado para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Jesús, la noche antes de sufrir pasión y muerte, en la última cena, como nosotros le conocemos, estaba reunido con los apóstoles en el aposento alto, y en el capítulo 14 de Juan, Él les dice lo siguiente: si ustedes me aman, porque hay mucha gente que dice yo amo al Señor, y cantamos y levantamos las manos y adoramos a Dios, y ¿saben qué? Algunos de nosotros no es falso, no es hipócrita. Muchos somos sinceros en nuestro deseo de expresar ese amor a Dios. Pero la clave aquí no es amar a Dios. La clave aquí no es decir que yo amo a Dios. La clave aquí es obedecerlo. Es ponerlo a Él en primer lugar, sobre todas las otras cosas. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Lea ese verso, Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Miren, este verso, en la forma que está expresada aquí en la Nueva Versión Internacional estoy leyendo, no requiere ni que usted vaya a un diccionario de español, ni mucho menos un léxico de griego, para entender lo que significa. Es sencillo. Amor es obedecerle. ¿Lo vemos? Sencillo. Jesús, palabras de Jesús. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Siguió hablando, verso 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Por si había alguna duda en el auditorio de los apóstoles o en medio de nosotros, Jesús vuelve y reitera, el amor a Dios es obedecerle. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también, y nos manifestaremos a Él. ¿Saben? Otra vez, si me amas, si me obedeces, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, tú serás mi pueblo. Ven, una vez más, la misma progresión. Ámame, obedéceme y yo me voy a acercar a ti y tú te vas a acercar a mí. Serás mi pueblo y como consecuencia de eso estarás bien. Creo que como cristianos hemos trastocado totalmente eso. Y eso es lo que ha traído que dentro de la iglesia, como fuera de la iglesia, haya abundante desdicha. Miren, el viernes hice déjenme terminar con este verso en el 23, porque Jesús siguió hablando. Por si había alguien que le dudaba. Verso 23. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mis palabras. ¿Ven? Si me amas, me obedeces.
y mi Padre te va a amar y haremos nuestra vivienda en Él. Qué cosa más preciosa. Si amamos a Dios, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Si amamos a Dios y le obedecemos, porque amor es obediencia, Él será nuestro Padre y nosotros seremos nuestros hijos, sus hijos, perdón. Este viernes yo hice una pequeña encuesta. Yo envío una lectura a un grupo de más o menos 40, 50 personas cada semana. Y el viernes le escribí y les dije, amar a Dios es, y puse una raya, y les pedí que me escribieran la respuesta. Como es de sospechar, no todo el mundo lee el mensaje que le envío y muchos menos lo leen y me contestan. Pero hubieron unos 10 o algo así que me contestaron y me dijeron, amar a Dios es hacer su voluntad, es obedecer. Hubo otros que no contestaron la respuesta más correcta, pero una buena cantidad de esos respondieron obediencia. Otra vez, ya veo que el concepto no es entender que amar es obedecer. Aquí el concepto es obedecer, es ponerlo en práctica. Y sé que es difícil, sé que no es fácil. Queremos ser felices. Y yo quiero decirte algo, soy el pastor de esta iglesia por la mucha misericordia de Dios, como siempre lo digo. Y te puedo decir algo, no persigas la felicidad, no persigas el éxito, no persigas el bien, no persigas el placer ni la riqueza. Persigue a Dios, obedécele y Él será tu Padre y tú serás su hijo y entonces Dios te dará todas las cosas por añadidura. Mateo 6, 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Quiero terminar diciéndote lo siguiente. Amor, por favor, mira otra vez esta pantalla. Amor a Dios es obedecerle. Medita esa frase hoy. Yo ruego al Señor que te ayude a entender que no se trata de qué iglesia, ni a cuántas veces vas, o cuánto cantas, o cuánto lees, o cuánto oras, o cuánto ofrendas. No se trata de nada de eso. Un buen cristiano que ama a Dios va a orar, va a leer la Biblia, va a ofrendar, va a asistir a su iglesia. Pero no se trata del acto religioso. ¿Se acuerdan la semana pasada? Yo ilustré o introduje este tema con la vida de John Wesley, un hombre extraordinario en las manos de Dios. A través de él, el evangelio se extendió por casi todo el mundo. Él empezó un movimiento misionero impresionante a finales del siglo XVIII. Un hombre poderoso. Hoy en día el evangelio en Latinoamérica podemos decir que él es como el abuelito. O sea, a través de él el metodismo es la base de mucha de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia evangélica, en Latinoamérica especialmente. Saben, era un hombre muy tremendo. Sin embargo, les relataba, ¿se acuerdan? Por favor, si no lo vieron, véanlo. Pero en el año 35 de su vida, 10 años después de ser ordenado pastor, él dice, yo entendí la gracia y la fe salvadora. Y yo dije, wow, espérate, este no era un ateo que se convirtió, no. Este era un pastor que se convirtió al cristianismo. 10 años después de ser pastor. Este hombre había sido un extraordinario y disciplinado hombre en cumplir los requerimientos de su religión evangélica por 10 años, pero no había experimentado esa relación de Dios Padre con Dios Hijo a través primero de la obediencia. No lo había experimentado. Luego que lo experimentó en el año 35, Wesley vivió casi 90 años. Esos próximos 60 años, 50 y algo de años, fueron extraordinarios en las manos de Dios. Predicó a cientos de personas, miles de personas. Predicaba 8, no sé ni cuántas veces a la semana. Era un hombre extraordinario que entregó su vida para Dios. Pero después de haberse encontrado con Dios, después de haber sido 10 años pastor. Así que yo sé que muchos de ustedes dirán, pastor, no me está diciendo nada nuevo con que amar a Dios es obedecerle. Lo que estoy tratando de decirte es que no se trata de entenderlo, se trata de ir y obedecer.
Se trata de poner a un lado tu voluntad, tu meta, tu plan, tus ideas. No te enamores de tus ideas, no te enamores de tus sueños, no te enamores de tu forma de ver la vida. ¿Qué tal si le dices, Señor, yo quiero el sueño que tú tienes para mí? Yo quiero ver la forma de la vida como tú la ves. Yo quiero obedecerte. Voy a concluir con esta historia, quizás una de las parábolas más poderosas que Jesús dijo. Aparte, hay parábolas famosas de Jesús, la del hijo pródigo, ¡wow! La de el sembrador, espectacular. Bueno, hay un montón. Jesús era un maestro espectacular. Pero hay una que fue la cerecita del postre del Sermón del Monte, y está en Mateo capítulo 7. Y Jesús dice algo bien interesante, es la parábola de los dos cimientos. Y yo no hoy voy a hablar del cimiento de arenoso. Usted ha escuchado esa parábola, estoy casi seguro. Quiero que lea conmigo la parábola, o una sección de la parábola, la de el cimiento o cimiento sólido. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 7, verso 24. Vamos a leer el verso 24 y 25. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y, por favor, note, y, no o, es y, las pone en práctica. O sea, el que oye estas palabras y las obedece es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ven que miren, aunque esto fue escrito hace 2000 años atrás, en una cultura al otro lado del mundo, en un idioma que no se habla hoy en día, hay un montón de cosas que hay un abismo bastante grande entre ese texto y nosotros hoy día. Sin embargo, es muy fácil de comprender, porque Jesús está hablando algo básico y elemental, fundamento. ¿Tú quieres prevalecer? Necesitas el fundamento correcto. ¿Y cuál es el fundamento correcto? Aquí está, verso 24. El que oye mis palabras y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Verso 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Note, eso es catástrofe, problemas y dificultades, es enfermedad, es quiebra, es divorcio, es un montón de problemas. Cayeron sobre él. Dice, y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La roca es la palabra de Dios, es Él, y construir nuestra casa es escucharlo y obedecerlo. Y miren, si tú obedeces a Dios, tu vida estará cimentada sobre un fundamento inmovible y por lo tanto te irá bien. No importa las circunstancias que vengan, no importan los problemas, no importan las noches oscuras ni los días nublados. Dios ha prometido que si tú le escuchas y le obedeces, tu casa estará fundada sobre un cimiento que no se mueve, sino que permanece para siempre y por lo tanto te irá bien. Y su casa, dice el verso, no se derrumbó. Tú estás escuchando este mensaje y quiero animarte a que pongas a un lado tu pedigrí de religión cristiana. Mira que no te estoy preguntando cuánto tiempo tienes de venir a la iglesia. No te estoy diciendo cuánta Biblia tú sabes. Yo una vez escuché a un doctor en teología decir que una de las personas más ateas que él conocía era un doctor en teología. O sea, un doctor en teología es alguien que ha leído y ha estudiado lo que quizás la suma de todos nosotros no ha leído y ha estudiado. Sin embargo, era un hombre que desconocía a Dios. Puede tener mucha información acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Dios no es su padre y él no es su hijo. ¿Saben por qué? Porque no se trata de conocer, se trata de obedecer. El escriba, Jesús le contesta y le dice, cuando Jesús le ve que responde, le dice, cuando el escriba escucha la respuesta de Jesús, dice, bien has dicho. Lo más importante es amar a Dios y obedecerle y amar a nuestro prójimo. Jesús lo mira y le dice, hey, veo que entiendes el asunto, no estás lejos.
¿Saben? No era una condena, de hecho era un piropo, era un halago lo que Jesús estaba haciendo con este hombre. Pero al mismo tiempo, como lo dije la semana pasada, aunque era un halago, también era una advertencia. No estás lejos, no significa que ya estás, sino que tienes que tomar algunas decisiones. ¿Y saben lo que le faltaba a ese hombre? Era comenzar a obedecer a Dios, es quitarse la religiosidad. Y Dios sabe, mi querido hermano y amigo, escúchame por favor. Lo que yo oro a Dios es que esta sea una comunidad donde seamos el pueblo de Dios y Él sea nuestro Dios. Él es el pastor y nosotros sus ovejas, no una comunidad religiosa más. Panamá no necesita una iglesia más. Panamá no necesita más cristianitos. Necesita hombres y mujeres que Él sea su padre y nosotros seamos sus hijos. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y para eso, amar es lo que Él espera, que lo amemos. Y amar a Dios es obedecerlo. Cierra tus ojos y oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos. Podemos reconocer que no es fácil lo que hoy hemos oído, aunque lo entendemos. Aún antes de oír esto, sabemos que tú esperas que te obedezcamos. Sin embargo, ayúdanos a ponernos a un lado y amarte a ti, ponerte a ti en primer lugar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Que no haya esa deslealtad, esa lealtad, dividida en nuestros corazones, en donde te amamos, pero también nos amamos a nosotros, aún a veces más. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que nos escuchan hoy. Ruego que tu Espíritu Santo sea el que haga que tu palabra, que es viva y eficaz, produzca eso que has dispuesto que produzca en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, por haber llevado nuestro pecado en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sublime amor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno el
Bueno, gracias por permitirnos una vez más estar nuevamente en sus casas y compartir con ustedes este mensaje de veras que está muy cerquita de mi corazón. Y miren, no lo dije en el mensaje, pero creo que es bueno. Algunas personas me escribieron, me dijeron: pastor, es obedecer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y pareciera que uno se cansa de tratar de obedecer. Y la verdad es que la obediencia a Dios no es instantáneo. Por eso es que muchos a veces deciden seguir su propio camino. Miren, si hoy, déjenme ilustrarlo de esta manera, si hoy yo hiciera 1 hora y media de ejercicio y si hubiera comido desde el desayuno hasta la cena de una manera saludable, porque es obvio que necesito arreglar algo de mi peso, pero el mañana en la mañana cuando me levante no voy a tener el peso ideal y un abdomen plano, para nada. No lo voy a hacer, aunque hoy haya hecho todo lo correcto. Mañana, sin embargo, si vuelvo y hago lo correcto y en la otra semana y sigo haciéndolo por varias semanas y por varios meses, ¿saben qué va a pasar? Se va a comenzar a reflejar en mi vida. Así exactamente es obedecer a Dios. Sé que es difícil, pero si nos disciplinamos y somos constantes en obedecer a Dios, a pesar de que no veamos los beneficios inmediatamente, siempre una vida que obedece a Dios será una vida bendecida. Y yo quiero invitarte a que seas de bendición, que seas así bendecido de esa manera, por obedecer a Dios de manera continua en tu vida. Dios te ayude y me ayude a mí también a poner esto en práctica. Quiero darte las gracias por tus ofrendas, por tus diezmos, por tus contribuciones que hacen posible que la iglesia siga funcionando. Miren, esta semana estábamos haciendo una pequeña revisión de cómo nos ha ido en este año en cuanto a ingresos y egresos y gastos y todas las cosas. Y puedo decir, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel en medio de nosotros. Y hemos podido no solamente sostenernos, sino ayudar con muchos miles de dólares. El mínimo, el 10% de lo que entró mensualmente a esta iglesia lo regresamos a la comunidad de manera directa en ayudas económicas a nuestra iglesia. Es una cosa que yo puedo decir simplemente: gloria a Dios, gracias Señor. Y eso es por tu generosidad. Y yo oro al Señor para que el Señor te siga bendiciendo y multiplicando. En diciembre hay algo que tengo en mi corazón, y es que yo no quisiera que ninguna de nuestras familias no tenga para una cena de Navidad. Vivimos este año 2020, un año muy difícil, y yo quiero invitarte a que te unas a ese esfuerzo conmigo, que vamos a organizar pronto, pero desde ya ve orando y pidiéndole a tu corazón para que puedas ayudarme a que todas las familias de nuestra comunidad, quiero hacer la salvedad, todas y cada una de ellas tengan una cena de Navidad digna, ¿verdad? Eso está en mi corazón. Yo creo que la iglesia debe ser conocida por lo que da y no por lo que pide. Así que queremos dar en esta Navidad, queremos alcanzar al que está dentro de nuestra comunidad y no tiene, por alguna XY razón que sabemos de este año. Así que ora y ayúdanos en esto. Y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en medio de nuestra preciosa iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire con agrado. Que el Señor te bendiga con abundante paz. Un fuerte abrazo de Alexandra y mío y de todo este equipo que nos ha estado aquí preparando y trabajando para ustedes. Que tengas una excelente semana. Dios te guarde.